oportunidades los hemos invitado a nuestro programa. Hoy en una fecha particular, una circunstancia similar, lamentablemente, a la de los últimos programas, que tiene que ver con las necesidades, con la falta del apoyo correspondiente, con la falta de la llegada del dinero correspondiente, de una institución clave para un momento clave de la ciudad como es la Posada del Inti, ¿no? Está su referente de siempre, Fabián Messina con nosotros. Fabián, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, acá como decías vos, tratando en una fecha muy particular, cumpliendo 14 años de aquel primer día donde la Congregación Franciscana Misionera de María nos da la posibilidad de en Comodato, un predio, una casita ahí en Ayacucho 5081, Ayacucho 1 de Mayo, que hoy sigue siendo parte de los dispositivos. Y ahí empezamos con muchísimos sueños, con muchísimas dudas, algunas certezas, porque estábamos modificando un tratamiento que tenía que ver con aquellas granjitas y darle una impronta mucho más profesional. Y que después de 14 años creemos que lo hemos logrado por una cuestión de trayectoria, de criterios, de ir ayornando, digamos, distintas cuestiones al tipo de consumo, al tipo de cambios en el paradigma del consumo. Así que la evaluación es muy positiva. 14 años justamente de este 25 de febrero, de aquellos, una pregunta muy habitual, sobre todo cuando hay fechas, sobre todo cuando hay aniversarios y sobre todo con una institución que trabaja con un tema tan delicado, que pareciera que es el tema de hoy, el más grave, el que más nos preocupa seguramente, pero que tiene su historia, lógicamente, y que estos 14 años han trabajado. Por eso hace 14 años se crea también, digo, la comparación entre aquel tiempo, hace 14 años, y el hoy. ¿Cómo es esa comparación? No digo desde lo institucional, sino desde lo social y de lo que implica el trabajo que ustedes hacen, Fabián. Básicamente, si uno se mete un poquito en la historia de este armado de programas terapéuticos, no hace mucho tiempo, hace 25 o 30 años, digamos, se arma programas pensados en familias totalmente diferentes, con pacientes o con consultantes de 28, 30, 35 años en aquel momento. Hace 15 años eso ya se venía, digamos, como desfigurando en términos de que ya la edad de inicio era mucho más baja, ya las familias no estaban tan constituidas. Yo tengo anécdotas de hace 25 años atrás, que uno trabaja en esto, que por ahí en una primera entrevista venía la abuela, el abuelo, la hermana, la madrina, y hoy hay veces que tenés la madre preso, la abuela consumiendo, o sea, todo un deterioro en relación a la red social y demás. Y bueno, en estos 14 años nosotros hemos visto, digamos, este deterioro a nivel estructura familiar, a nivel social, y básicamente la toxicidad de la sustancia. Claro. Y la edad de inicio. Hoy hablamos de chicos que están empezando a consumir de 8 o 10 años, cuando eso se ha modificado radicalmente, ¿no? Notan en la variación, digo, en esto que marcás, es muy clave esto que nos decía. Ahora vamos a profundizar sobre el tema familiar, ¿no? Que me parece que es familiar en sentido amplio, ¿no? Sí, el grupo de contención, digamos, ¿no? Que me parece que es lo interesante o lo clave en esta cuestión. Digo, pero en cuanto a cantidad y variedad, digo, el tema de consumo, ¿ha variado y ha aumentado la cantidad de drogas que se consumen? Sí, totalmente. Ha habido todo, digamos, un desarrollo también en cuestiones de las drogas de diseño que aparecieron en esta última década, en distintos tipos de sustancias que nosotros como institución siempre tuvimos claro que poner el acento en la sustancia iba a ser una guerra perdida desde el vamos, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque entendemos que siempre pongo una anécdota en función de un psiquiatra profesor en el Chase, donde uno tuvo la posibilidad de estudiar en el Centro Italiano de Solidaridad, donde él planteaba que si mágicamente eliminábamos los cultivos de marihuana, cocaína y opiáceos, la gente se iba a drogar con mayonesa. Y uno no entendía eso, digamos, porque no parecía de un tinte muy teórico. Sí. Pero después de mucho tiempo escuché en la radio que había dos pibes internados por intoxicación de estos aerosoles que se usan en el fútbol y este hielo frío, seco. Y ahí me di cuenta que a la hora del sujeto en búsqueda de cierta destrucción, entra a jugar el pegamento, el tolueno, este tipo de sustancias. Y en realidad lo que hay que apuntar es a la persona.
Y es ahí donde, digo, si nos ponemos a pelear como institución o como dinámica de funcionamiento, a poner el acento en la sustancia, directamente no salimos de casa porque ya está perdida la batalla. Yo creo que la idea es trabajar sobre la autoestima, es trabajar sobre la familia, es trabajar sobre las posibilidades que un sujeto tiene a la hora de salir a la esquina o tener estudios, salir a la esquina o tener posibilidades deportivas, salir a la esquina o tener una familia que lo contiene. Digo, ahí es donde me parece que es el gran trabajo que tenemos que hacer la sociedad en su conjunto. ¿Se ha banalizado el tema de consumo de drogas, Fabián? Sin ponernos en un rol moralista ni de ningún púlpito, sabemos que usted no lo tiene, pero digo, el programa no quiere tampoco entrar en esto, pero digo, ¿se ha como desvirtuado, se ha como banalizado el hecho del consumo de drogas, digamos, como algo más permitido o aceptado, digamos? Hay una cuestión relacionada claramente con la marihuana. Hay un discurso que creo que hace muchísimo daño, que tiene que ver precisamente con considerarla como una sustancia inocua casi, ¿no? Entonces, a partir de esto se ha naturalizado el consumo. Uno va por la calle, por la costa y demás, y casi es parte del paisaje, digamos, que hoy haya, digamos, 15 años atrás tal vez había todo, ni hablar hace 30 años, ¿no? Pero había todo como un ritual de esconderse y demás. Hoy se hace libremente. Yo creo que tiene que ver con esto que decís vos. Mucha gente ha salido por ahí a minimizar, digamos, los riesgos y los daños que genera el THC y todas las variables de consumo de marihuana, y por distintas circunstancias. Y bueno, nosotros como programa tenemos que empezar a trabajar con eso, ¿no? O sea, tratar de trabajar con la familia, que a veces te vienen con este discurso que no, pero no, fuma marihuana nada más, y de repente empiezan a aparecer en el consultorio médico con el psiquiatra y demás ciertos trastornos relacionados a brotes psicóticos y demás, relacionados específicamente al consumo Solo por el consumo de marihuana. Digo, esto es seguramente yo no estoy en condiciones de profundizar esto por mi condición de operador, y viene el doctor Elvio Sisti o el licenciado Leandro González, son los directivos en términos terapéuticos y médicos, por ahí pueden profundizar más en este tema. Pero digo, en términos generales creo que queda claro cuál es la postura de la institución y qué es lo que viene pasando con este tipo de mensaje. La marihuana genera distintos daños, distintas dependencias, y bueno, si bien hoy el tema hay que encararlo desde este lugar, hay que sentarse con la familia, hay que sentarse con los chicos y desde esta perspectiva sentarse a hablar para tratar de abordarlo, pero no por eso minimizarlo y decir no, está todo bien. No está todo bien. Siempre cuando hablamos de drogas se suele apuntar, porque seguramente es la parte que más se quiere recuperar, la juventud o los más chicos, ¿no? Digamos, pero es notorio también el consumo de gente grande, gente grande que consume droga, digamos. Hay una cuestión que se da muchísimo en estos casos, digamos. ¿Por qué se apunta siempre a los chicos y en todo caso, por qué no se abarca tanto también en cuanto a lo discursivo, sobre todo, ¿no? A la gente grande, que son muchos realmente los que consumen? Yo creo que tiene que ver con una cierta resistencia social que apunta a esto, ¿no? Digamos, como a depositar cierta transgresión o cierto malestar de las situaciones, digamos, desde que uno tiene uso de razón, que escucha que la juventud está perdida, ese tipo de denominaciones. Y bueno, este país lo hemos sabido concebir y construir gente mayores de 50, 60 años, y bueno, pero siempre pareciera que es más fácil señalar a la juventud como situación de conflicto, que seguramente cuando uno empieza a analizar los procesos de adolescencia y demás, son etapas de conflicto en sí mismo, y con una sociedad donde entran a jugar distintas variables relacionadas a lo que hablamos, el deterioro social, ciertas cuestiones expulsivas, el deterioro de las instituciones. O sea, el colegio hoy pasó a ser un merendero, pasó a ser tantas cosas, cuando antes por ahí era específicamente un lugar de estudio. Claro. Ha habido políticas públicas que han mejorado ciertas situaciones, pero yo creo que hay una deuda pendiente en transformar lo que siempre digo que es una pequeña diferencia, un juego de palabras, pero tiene que ver con la preocupación y el ocuparse. Hay cuestiones que hay que ocuparse, que no se están ocupando. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con definitivamente tomar el toro por las astas y empezar a poner sobre la mesa el tema de las adicciones, básicamente como una política pública, y que deje de ser alguna cuestión discursiva, sino una cuestión que esté relacionada a los hechos concretos. ¿Cómo está la posada del INTI hoy? Uno se abstrae de este proceso que hacíamos y de evaluación general, y nos encontramos con algo que hoy alguien me preguntaba si este proceso nuevo de gobierno tenía que ver.
Y cuando uno se pone a pensar, nosotros transitamos por la gobernación, pues, por ejemplo, de Felipe Solá, de Scioli, ahora de María Eugenia Vidal, y en realidad no ha modificado, digamos, el tema. Siempre ha habido, por lo menos con la subsecretaría de las Adicciones, una situación muy conflictiva. ¿En qué sentido? En términos de que no ha habido el apoyo suficiente, tanto sea a los CPA, que eran, digamos, una creación del equipo de Sharia, que armaron este armado territorial, que creo que arrancó con alrededor de 80 CPA y después se transformó en 120 distribuidos en toda la provincia, que después hubo políticas que apuntaron a desmoronar este esquema. O sea, se apuntó a sacarle el apoyo internamente a dinámicas del Estado, pero también a las ONG, al tercer sector, no es que se lo acompañó, no es que se sacó, digamos, recursos para poner a otro lado. Fue como un dejar que fluya, que se erosione, digamos, algunas cuestiones. Y ahí es donde yo digo que me parece que si realmente hay que hacer una evaluación de cómo está Posada está muy bien, estamos trabajando muy bien. De hecho, el jueves y viernes de la semana pasada tuvimos una auditoría de la CEDRONAR, psicólogos, psiquiatras, médicos, profesores de educación física, estuvieron 2 días de lleno metido en la institución y las actas, las devoluciones fueron para hacer un cuadrito, quiero decir, o sea, estamos trabajando bien. Lo que necesitamos no es una cuestión de Posada del Inti, es una cuestión de una vez por todas alguien decida jugarse políticamente, decir, este tema no solo vamos a decir que es parte de la agenda pública, sino vamos a actuar en consecuencia. Eso es lo que estamos esperando. Fabián, gracias por venir esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Fabián Mesina, Posada del Inti, 14 años cumple hoy esta noble institución de la ciudad, que sigue trabajando día a día por el bienestar de todos, ¿no? Y para mejorar una situación que por momentos es muy grave. Hacemos una pausa, que ya volvemos.